Curso 24. Paciencia y tolerancia. El corazón de la práctica espiritual. Kayama, o paciencia, también mansedumbre, representa el fulgor, el esplendor de la gente que es fulgurante y esplendorosa. La paciencia representa la penitencia misma de los penitentes. Paciencia es la veracidad misma de los veraces. La paciencia es la verdad misma. Es yagna, es dharma, es veda, es ahimsa. La paciencia es felicidad. La paciencia es compasión. La paciencia lo es todo. Lo es todo en todos los mundos. Es aquello que toda persona debe lograr en la vida. Sin paciencia resulta imposible llegar a reconocer el principio del Atma y conocer lo que es permanente y perdurable, que es invariable y fulgurante. En tanto, uno considere irreal al Atman, irreal al cuerpo, no podrá comprender el divino principio del Atman. La gente que se identifica con el cuerpo y no con el Atman no podrá llegar a reconocer la importancia del Paratma. Nos es dable explicar y describir de diferentes maneras al Atman. Podemos discutirlo, mas puede llegar a ser experimentado y reconocido únicamente con ayuda de ciertas prácticas y observancias relacionadas con nuestra vida diaria. El azúcar, por ejemplo, puede ser descrita como dulce, mas ¿cómo podría entender esto alguien que jamás la haya probado? Solo quien haya gustado el azúcar puede llegar a entender y a apreciar su dulzura. Les será posible entender al Atman inmanifiesto, aunque sea solo hasta cierto punto, mediante la práctica de ciertos ejercicios espirituales y tratando de comprender los diferentes atributos del Señor. ¿Cuál es el camino a la inmortalidad? Es la remoción de la inmoralidad. Ello representa la única vía hacia la inmortalidad. Solo cuando el hombre elimina las flaquezas que le son inherentes, como los celos, el odio, la ira, el orgullo y otros males por el estilo, podrá llegar a comprender la divinidad. Únicamente cuando llega a entender una o dos de las 26 virtudes que se enumeran en el Gita y asimilándolas, practicándolas y haciéndolas parte de su vida, podrá llegar a aprender la verdad interior del Atman. De todas estas virtudes, la paciencia representa uno de los atributos de mayor importancia. La paciencia no se puede aprender a través del estudio de libros, ni siquiera se puede adquirir a través de la instrucción de un gurú. No es algo que pueda comprarse en un bazar. Podemos llegar a entender la paciencia y a practicarla únicamente a través de ciertos ejercicios espirituales y bajo determinadas circunstancias. Ella nos ofrece una especie de prueba ante situaciones difíciles que constituyen un problema o que nos sumen en la tribulación. Estas son las circunstancias que nos obligarán a cultivar la paciencia hasta lograrla. Hay numerosas flaquezas que se esconden en el hombre. Ante situaciones de prueba, estas debilidades ocultas se manifestarán como ira, egoísmo y odio. Debido a ello es que, en estos momentos en que las situaciones nos someten a prueba, debemos obligadamente practicar la paciencia. Si no logramos desarrollarla, nos esperarán muchos sufrimientos, infelicidad,
y carencia de paz. Sin paciencia, es fácil que tomemos por un camino equivocado y negativo. Es por ello que resulta esencial que reconozcamos su importancia y la practiquemos. Toda la educación, la fuerza y las habilidades que hayamos adquirido serán absolutamente inútiles si carecemos de paciencia. Hay numerosas gentes realizadas que han adquirido diferentes poderes por la vía de los sacrificios, pero que se vieron imposibilitadas de gozar de los frutos de su penitencia por el hecho de no haber logrado tener paciencia. La causa más frecuente de que diversos reyes hayan llegado a perder sus dominios es la falta de paciencia. La falta de paciencia ha hecho que muchos eruditos hayan perdido su prestigio. La paciencia puede compararse a una reluciente gema que puede adornar a cualquier persona. Una vez que esta importante cualidad se ha perdido y ya no se posea, hace que la gente se vea acosada por diferentes tipos de sufrimiento, de pesar y de tribulaciones. De modo que debemos concluir que esta es la más importante de las cualidades que debe poseer el género humano. Constituye una cualidad absolutamente esencial. Si ella no brilla en los hombres, la humanidad misma llegará a su ruina. Debemos cultivar esta importante cualidad a través del difícil sadhana de colocarnos por nosotros mismos ante una serie de pruebas, ante distintos tipos de situaciones difíciles. La paciencia debe verse como una forma de protección para el hombre. El que está equipado con ella no será inquietado por dolores ni dificultades, ni por problemas o situaciones de prueba de ningún tipo. No hay nada de extraordinario en retornar bien por bien, mas el hacer el bien en retribución al mal, ello representa una cualidad extraordinaria, y la práctica de una tal virtud requiere de una especial habilidad. Por mucho que critique, comente o condene otra gente, no debemos perder la paciencia. Deberemos permanecer imperturbables y continuar gozando de paz interior. Cuando otros nos critican o nos reprendan, ¿qué pueden hacernos perder? Mas si por cualquier motivo perdemos la paciencia, lo habremos perdido todo. De modo que debemos visualizar las consecuencias de la paciencia y aprender a utilizarla adecuadamente bajo diferentes circunstancias. Hay 3 cosas en la naturaleza que le son muy útiles al hombre. La primera es un árbol, otra es un río y la tercera es una vaca. Sin árboles, ríos ni vacas, la humanidad no sería capaz de funcionar muy bien. Toda la violencia que se ejerza sobre un árbol, todos los problemas que se le causen al cortarle ramas o tomar algo de su madera, no hacen que el árbol deje de brindarle su protección a quien quiera que se refugie bajo él, y tampoco hará que deje de otorgarle alegría a cualquier persona. Los árboles le han estado haciendo el bien a la gente, ya sea con sus frutos, sus flores o su leña, y continúan haciéndolo pese a que la gente les haya infligido daño. En el caso de los ríos, ellos también continúan sirviendo a la humanidad sin parar, aunque los ensucien o los utilicen sin mostrarles nada de gratitud. Y al mismo tiempo de servir, seguirán concentrados en llegar hasta el océano que representa su meta y su hogar. El agua le da vida a la humanidad y sigue sirviendo.
sin parar, aunque la usen para el bien o para el mal. Tenemos también a las vacas, que incluso le llegan a negar la leche a sus propias crías para brindársela a la humanidad, entregando gratuitamente esta leche que representa un alimento tan nutritivo para el hombre. Pueden incluso maltratar a las vacas, pero ellas seguirán entregándoles su dulce leche. De modo que también las vacas le hacen el bien al género humano, el cual por su parte solo les ha creado problemas. Es por ello que los tres, el árbol, el río y la vaca, constituyen un buen ejemplo para nosotros. No obstante, esto no significa que debemos demostrar paciencia bajo absolutamente cualquier circunstancia. Debemos entender las circunstancias y las condiciones y emplear también la discriminación mientras utilizamos la paciencia. En la historia de la India es bien sabido que Muhammad Gauri le produjo una serie de problemas al Maharaja Prithvira. Muhammad invadió 17 veces los dominios de Prithvira, y no solamente procedió a invadirlo, sino que en cada oportunidad causó extensas destrucciones y se apropió de grandes riquezas. Asoló el país y le creó innumerables dificultades y pérdidas. Pese a todas las cosas que hizo, Prithvira le perdonó cuando finalmente lo tomó prisionero y le permitió volver a su propio país. Aunque Prithvira pudo capturar a Muhammad Gauri, lo perdonó y no le impuso castigo alguno, sino que simplemente le dejó retornar a su patria. Se nos cuenta en el Mahabharata que cuando Arjuna trajo a Ashvatthana ante Draupadi, después que ella hubiera asesinado a todos sus hijos, Draupadi le enseñó bajo qué circunstancias debía ser perdonada una persona malvada. De esa misma manera fue que Prithvira perdonara cada vez a Muhammad Gauri. Draupadi le indicó a Arjuna que una persona que tiene miedo, una persona que muestra humildad y arrepentimiento, una persona que ha perdido la razón, una persona que está ebria, una persona que tenga el corazón destrozado, una persona que se adelanta a pedir misericordia, y las mujeres en general, todas ellas, oh Arjuna, le dijo ella, no es correcto condenarlas a muerte, aunque merezcan tal castigo. De manera similar, cuando Muhammad Gauri se rindió y pidió perdón y protección, Prithvira le perdonó y le dejó retornar a su patria. Mas Muhammad Gauri no mostró ninguna gratitud. Era un sujeto malvado e impenitente y continuó odiando a Prithvira. Tan pronto se vio libre y de regreso en su patria, reunió nuevamente a sus hombres y volvió a invadir los dominios de Prithvira, logrando esta vez aprisionarlo. Sin misericordia alguna, hizo que le arrancaran los ojos a Prithvira. Gente ingrata como Gauri, vengativa como una serpiente, no merecería nuestra paciencia. Hay un dicho en Telugu que señala que uno no debería malgastar agua en un arbusto espinoso, ni leche en una serpiente. La paciencia no debe mostrarse ante los ingratos. Esto se refiere a asuntos mundanos, mas hay que entender claramente que en el campo espiritual la paciencia es una cualidad esencial para alcanzar al Paratma Tattva y debe ser asiduamente practicada. También en el caso de Jesús vemos el alto grado de desarrollo de su paciencia. Había 12 discípulos que vivían y viajaban con él. Jesús los abarcaba a todos en su amor, su protección, su amparo y su compasión.
Sin embargo, uno de ellos, Judas, mostró su ingratitud. Tentado por el dinero, traicionó a su gurú. Pese a la infidelidad de Judas, Jesús le perdonó y continuó mostrándole su amor. No hay necesidad alguna de que le roguemos a Dios para que gente como esta sea castigada. Tal como fuera el caso con Judas, sus propios actos le precipitan en la ruina. Sin que importe qué acciones lleve a cabo una persona, los frutos que éstas den deberán ser recogidos solamente por ella. Nadie puede escapar a los frutos de sus acciones. Puede que uno sea incapaz de saber en qué circunstancias y cuándo uno llegue a sufrir las consecuencias de sus actos. Lo que sí es indudable es que las sufrirá. En el Ramayana, al igual que en el Mahabharata, se muestra una serie de instancias que muestran cómo la gente que no tiene paciencia al final sufre. No tuvieron que padecer grandes sufrimientos los Pandavas, teniendo que vivir en los bosques alimentándose de raíces y de hojas. Incluso un alma tan grande como Rama llegó a llorar como un ser cualquiera cuando Sita fue arrancada de su lado. Todas estas consecuencias se producen únicamente debido a la impaciencia. También, al final del Ramayana, nos encontramos con que Rama carecía de paciencia suficiente. Decidió expulsar a Sita del reino como reacción inmediata a algunas críticas y comentarios que le oyó a un lavandero cualquiera. Sin embargo, en el caso de la divinidad y de algunos actos divinos, habrá un número de sentidos y significados más profundos en todas sus acciones. Sin embargo, cuando uno trata de entender sus acciones desde el punto de vista del mundo, podemos ver que Rama tuvo que sufrir más adelante por haber expulsado a Sita en un momento de impaciencia. Dharmaraja también ignoró las instrucciones que le diera Krishna y el consejo de sus hermanos. Llevado por la impaciencia, se mezcló en un juego de azar y tuvo que sufrir las consecuencias. Como resultado de emprender una acción apresurada, sin ejercitar la paciencia, tanto él como sus hermanos tuvieron que soportar más tarde innumerables problemas. En tanto que la gente que hace el bien y vive solo para el bienestar de otros, llega a experimentar diferentes problemas. Los soportarán con soltura y harán las veces de ejemplo para el mundo en cuanto a mantener la paciencia frente a las vicisitudes de la vida. Estas cualidades deben usarse con gran discriminación y dependiendo de las circunstancias y condiciones. Hasta un cierto grado, todos tenemos paciencia, pero la perdemos cuando los problemas sobrepasan ciertos límites. Habrá circunstancias en que resulte justificado que actuemos con premura. Debemos desarrollar la capacidad de pensar hacia adelante y tener conciencia de las consecuencias de lo que hacemos. En ciertas situaciones, el mostrar una absoluta paciencia puede conducir a incluso mayores problemas, aunque en la mayoría de las circunstancias sea la precipitación la causante de problemas. También el tomar las cosas con demasiado calma conduce a dificultades. Como se dice, la demora excesiva puede transformar el néctar en veneno. La lentitud y la prisa son dos extremos. Por una parte, si somos muy precipitados en nuestras acciones, éstas se pueden volver tóxicas, mas lo mismo puede suceder cuando nos demoramos demasiado. Es así que debemos hacer uso de nuestro poder de discriminación y ejercitar la paciencia hasta el grado apropiado a las circunstancias. Si estamos cuidando a una persona que está muy enferma
y que corre el peligro de perder la vida si no se le da su medicina, o cuando hay necesidad de recurrir inmediatamente a primeros auxilios, debemos actuar con rapidez. No puede haber demoras en estas situaciones. La demora sería venenosa, lo que hace que debamos actuar rápidamente y hacer lo necesario. Hay circunstancias también en que nos vemos enfrentados a gente malvada o que ha tomado por caminos equivocados. En este caso se requerirá de perder la paciencia. Puede que sea necesario corregirles o enfrentar la situación de manera que parezca que el perder la paciencia sea la acción correcta. En situaciones como esta, puede que todo lo que sea necesario sea simplemente cambiar un poco el tono de la voz. Y el mero cambiar de tono o elevar el volumen del sonido no equivale al hecho de haber perdido realmente la paciencia. Es posible mantener y seguir desarrollando lo sacro de nuestro corazón, incluso al cambiar el tono de nuestra voz, sin perder la paciencia interior. Ya se dijo anteriormente que para la gente que sigue el camino de la verdad en sí misma es paciencia. Sin alterar la verdad interior, cambiando solo el sonido de la voz, podremos seguir atenidos a la misma senda. Hay una bien conocida historia sobre Ashvatthama. La última noche de la guerra del Mahabharata, había hecho una promesa, jurando que destruiría a todos los Pandavas antes de que el sol saliera a la mañana siguiente. Se hacía la medianoche y no podía encontrar a los Pandavas por parte alguna, aun cuando quería cumplir con su voto de destruirlos antes del amanecer. Krishna sabía del voto de Ashvatthama y tomó las medidas para proteger a los Pandavas. Y bien, el sabio Durvasa era alguien que jamás mentía. Era famoso por sus accesos de rabia, pero nunca decía una mentira. Hasta su enojo era utilizado únicamente para proteger al Dharma y para doblegar los fuegos de la perversidad y la maldad. Al enojarse, solo cambiaba el tono de su voz para proteger su propia verdad. La noche previa, Krishna había ido donde Durvasa. Se mostró inmensamente feliz de recibir a Krishna y le preguntó: «Swami, ¿cuál es la razón que te ha hecho venir?» Krishna le respondió: «Necesito de tu ayuda hoy». En el fondo de su corazón, Durvasa se sintió contentísimo de que Krishna, que era el protector y señor de todos los mundos, se hubiera acercado a él en busca de ayuda. Pero incluso para ello hay límites. Durvasa, quien era extremadamente inteligente y sabía todas las cosas, le dijo a Krishna: «Swami, estoy preparado a darte toda la ayuda que me pidas, pero no lo estoy para tener que mentir». Krishna replicó: «Soy el que mora en el interior del corazón de todos los seres. He nacido una y otra vez para proteger al Dharma. ¿Cómo podría pedirte que mientas?» El Dharma, la conducta correcta, se basa en los cimientos de la verdad. No te pediría que mientas. Mas si al hablar la verdad puedes cambiar algo el sonido de tu voz. Durvasa contestó: «Si es ese el caso, no tengo objeciones. Haré lo que tú digas. Háblame de tu plan, Swami, y lo llevaré a cabo». Krishna pidió que se cavara un foso profundo en el que cupieran 5 personas, y luego le indicó a los Pandavas que se sentaran en su interior. Sobre el foso se pusieron planchas para cubrirlo por completo. Sobre las planchas se extendió una alfombra y sobre ella se colocó la silla de Durvasa. Durvasa se sentó en su silla. Ashvatthama vendrá y te preguntará
¿en dónde se encuentran los Pandavas? Tú di la verdad, mas al decirla, cambia un poco el sonido de tu voz. Tal como lo predijera Krishna, Ashvatthana llegó y luego de ofrecer sus saludos le dijo a Durvasa: Swami, tú sabes de todas las cosas en los 3 mundos. Dime por favor, ¿en dónde puedo encontrar a los Pandavas? Durvasa hizo como le instruyera Krishna. Dijo la verdad, mas al hablar cambió el tono de la voz. Le contestó Ashvatthana: ¿Los Pandavas? ¿Eso dijiste? Sí, están aquí. Están justo debajo de mí. Cuando Ashvatthana escuchó a Durvasa, que parecía estar iracundo, decirle que los Pandavas estaban directamente por debajo suyo, se asustó mucho. La ira de Durvasa era conocida y temida, y Ashvatthana pensó que en vez de poder matar a los Pandavas, Durvasa lo mataría a él, de manera que se alejó rápidamente. Durvasa, fiel a su propia integridad y a su estatura como Maharishi, pronunció la verdad para proteger a los Pandavas y para acatar el mandato del Señor, pero cambió la intensidad de sus palabras. Debemos tener paciencia y mansedumbre, mas al mismo tiempo deberemos saber bajo qué circunstancias y de qué manera usarlas. Debemos usarlas en el sadhana y para llegar a controlar nuestras propias palabras cuando sintamos que vamos a usarlas indiscriminadamente en contra de la gente. Debemos ejercer control sobre aquellas cosas que nos salen al paso en la doctrina y en las prácticas de la espiritualidad. Debemos considerarlo como un tipo de prueba. Para los sadhakas, la paciencia y la mansedumbre representan una cualidad vital. Solo después de lograrlas podrán entender los verdaderos principios de la espiritualidad y la divinidad. Para practicar la paciencia y la mansedumbre, hay otras cosas que deben evitarse. No deberá haber en nosotros nada de apegos, de odios o de celos. Si tenemos apegos, odios y celos, incluso en una medida ínfima, no nos será posible desarrollar la paciencia y la mansedumbre. Y puesto que ellas constituyen virtudes esenciales para cada sadhaka, analizaremos mañana a los enemigos de la ira, el odio y los celos, y aprenderemos a arrancarlos de raíz. Om Tat Sat. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti.